Muy buenos días, mi nombre es Judith Torres y hoy les voy a hablar sobre la transgeneracionalidad, sentimientos y traumas heredados. ¿Qué es la transgeneracionalidad? La transgeneracionalidad es lo que nosotros heredamos, información emocional de nuestros antepasados. En sentido amplio se podría definir como la herencia que recibimos de generaciones pasadas. Más concretamente se refiere a un legado que se manifiesta por medio de emociones, creencias, conductas o hábitos. ¿Qué pasa en nuestra familia? ¿Verdad? Nosotros somos como un árbol, por eso llaman el árbol genealógico, y ese árbol nosotros tenemos ramificaciones que son nuestros antepasados. Estos antepasados, ¿verdad? Nosotros tenemos que honrarlos, tenemos que, para nosotros tener una vida saludable, tenemos que honrar estos antepasados. Tenemos que dar gracias. ¿Para qué? Para que esas emociones que nuestros ancestros nos han heredado no se manifiesten en nosotros. Por ejemplo, nosotros venimos no heredamos enfermedades, nosotros heredamos emociones. Nosotros venimos de nuestros padres, nosotros aprendemos conducta de ellos, y cuando nosotros vemos que esa conducta no nos pertenece, tenemos que hacerlo diferente. Nos llamarán locos, nos llamarán lo que tú quieras que nos llamen, pero tenemos que hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque al hacerlo diferente, esas emociones nos vienen heredadas y nos vienen a traer conflicto en nuestra salud. Como decía el señor Galerano, él decía, la historia se repite o se repite solo como pertenencia de quien es incapaz de escuchar. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros, como seres humanos, decimos, ¡ay, qué bonito papi! No, esa fue el carácter de papi. Nosotros debemos mejorar eso que hacemos, nos creemos el cuento, porque nosotros creemos o nos llevar por las creencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Repetimos la misma historia. Por ejemplo, yo les voy a hablar de mi historia, porque no puedo opinar de otras historias, sino de la mía. Mi abuela, mi mamá y yo, numerológicamente, somos gemelas. ¿Qué pasa? Mi mamá repitió la historia de mi abuela, y yo repetí la historia de mi mamá por 28 años. Cuando yo decidí que ya yo tenía que romper este ciclo de vida que se llevaba, yo empecé a decir, no, yo tengo que quererme yo, porque si yo no me quiero yo heredo las emociones de mi mamá, y el cáncer iba a venir otra vez en mí, ¿verdad? Mi mamá muere, ¿por qué? Porque mi mamá heredó emociones, ella no era feliz, sino ella vivió para ser feliz a los demás. Y no es así. Nosotros tenemos que ser felices nosotros mismos. Y después que nosotros seamos felices, nosotros podemos estar bien con nuestro entorno. Porque todo comienza desde nosotros. Si nosotros no somos capaces de ser felices nosotros mismos, nosotros no podemos hacer a nadie feliz. Porque la felicidad irradia, y como irradia, todo lo que está a nuestro alrededor es felicidad. Cuando en una familia surge un buscador, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo busqué el por qué se encarna el deseo de todo el clan para salir de la repetición y los conocidos e ir hacia adelante. ¿Qué pasa? Que el clan mismo te conlleva, ¿verdad?, a que tú sanes esas heridas. Porque nosotros, parece mentira, pero nuestra abuela no quiere que yo repita la historia de ella.
Entonces, como ella no quiere, ella se une para que nosotros, ¿verdad? Nosotros nos permitamos eso mismo. Y nosotros trabajar en nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros para nosotros no heredar esas emociones que nos afectan. ¿Y dónde nos afectan? A nosotros nos afectan en nuestros órganos. Por ejemplo, dicen, no, que yo soy diabética porque mi mamá es diabética, porque mi abuela fue diabética. No. ¿Por qué es diabética la persona? Las personas son diabéticas por falta de amor, por falta de ternura, por falta de comprensión. Cuando tú ves una persona diabética, es una persona triste, científicamente comprobada. Los pulmones, no, tiene cáncer de pulmón, no, eso porque fumó, ¿no? Hay personas que no fuman, hay personas que nunca han probado una nicotina y se han cuidado, no son fumadores pasivos y les sale un cáncer en el pulmón. ¿Por qué? Porque son las emociones cargadas y no las sueltan, porque eso enferma. Nosotros tenemos que a mí me gustó mucho un pensamiento de Alcalá, que él dice, tenemos que pensar primero para después decir, porque a veces nosotros al decir, no, yo digo lo que pienso, no tenemos que decir lo que pensamos, tenemos que pensar para luego decirlo, porque nosotros con nuestras actitudes podemos ofender a la persona y nosotros queremos llegar hacia esa persona. Entonces, ¿qué hacemos? Soltamos el balón. Y eso no nos afecta. Por ejemplo, el hígado. El hígado son las rabias, no soltar, no decir, yo me siento mal, yo no quiero estar contigo, sino soportar. Y la idea, nosotros venimos aquí a este mundo a ser felices nosotros, no a ser felices a los demás. En estos días que con mi hermana y me dice, no, que mis hijos, que yo digo, suelta a tus hijos, ya tus hijos son mayores de edad, ya le diste lo que le tenían que dar. Si ellos se equivocan, ellos tienen que aprender a levantarse. Porque tú no puedes estar todo el tiempo en una lucha con ellos. No se puede. ¿Qué pasa? Mi hermana tiene diabetes. ¿Por qué? Porque ella se mete en los asuntos de sus hijos. No, nosotros tenemos que estar bien en nosotros, porque si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien con nadie. La transgeneracionalidad, la historia de tus ancestros, es parte importante de tu vida y de tu descendencia. ¿Por qué yo empecé a sanar? Yo empecé a sanar porque yo dije, yo no quiero que mi nieta pase lo mismo que yo pasé. Yo quiero que mi nieta nazca sana, que sea ella, que ella monte sus raíces. Porque si yo dejo, yo no sano, yo tengo ese rencor en mí, primero me voy a enfermar. Segundo, va a ser mis emociones la gravedad de mi nieta, porque casualmente son gemelas. Y yo no quiero que eso suceda. Yo quiero sanar para que mis hijos y mis nietos sanen. Porque al yo sanar, sana mi generación. Todo árbol genealógico no es algo lejano perteneciente al pasado, vive en el presente dentro de nosotros. Claro, mira, si nosotros sanamos a nuestros ancestros, a nuestra abuela, ¿verdad? Mi mamá sana, nosotros sanamos y nuestros, los que siguen van a sanar. Yo tenía un problema con mi papá. Yo decía, mi papá me quiere, mi papá aquí, mi papá allá. No, mi papá lo hizo bien, porque ellos lo hicieron como ellos pudieron. Y nosotros estamos aquí, entonces le tenemos que dar gracias. Cuando yo entendí que el problema no era mi padre, sino era yo, tengo una relación hermosa con mi papá me visita, que antes no me visitaba. Mi papá comparte conmigo, mi papá me llama y me dice, hija, estoy orgullosa de ti. ¿Pero qué? Tuve que sanar, tuve que entender que yo era el problema, no mi papá.
Entonces yo no puedo ver los errores ni de mi papá ni de mi mamá. No, yo tengo que verme yo. Yo no soy nadie para juzgar ni a mi papá ni a mi mamá. Ellos lo hicieron perfectamente. Y si volvieran a ser, dijera, quisiera volver a ser el hijo de Leonardo Torres y María Medina. ¿Por qué? Porque lo hicieron perfecto. Porque soy la mujer que soy gracias a Dios. Sanar el árbol genealógico, recibir nuestra historia familiar desde el amor, conociendo y reconociendo a nuestros ancestros. Nunca dejes de aprender. Confía en tus sueños. ¿Qué pasa? Que nosotros no confiamos en nosotros mismos. Nosotros decimos no, y sí puedo, y si no puedo, no. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros y tener la capacidad de entender que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Todo lo que nosotros nos propongamos, nosotros lo podemos hacer. Nosotros, todos los sueños que nosotros nos propongamos, lo podemos realizar. Y para mí es un sueño porque yo defendiendo mi tesis estuve como 5 días temblando y bueno, yo estoy aquí delante de ustedes dando una clase y me siento tranquila y me siento segura de lo que estoy diciendo. Bueno, muchas gracias a todos y si alguna pregunta quieren hacer alguna pregunta, estoy acá para responder.